Buenos días a todos. Feliz año a todos. Les deseo un maravilloso año de verdad. Sobre todo, lo que más anhela el ser humano, lo que más necesita el ser humano es crecimiento espiritual. Les deseo crecimiento espiritual, salud, realización, conocimiento espiritual. Eso es muy importante. Sin salud es difícil a veces sentarse quieto a meditar, porque a veces el dolor, aunque a veces el dolor es una bendición disfrazada, a veces el dolor también es un impedimento para que nosotros podamos concentrarnos. Pero debemos entender que siempre lo que recibimos, lo que nos pasa, tiene una razón de ser, tiene un aprendizaje dentro de la causalidad de las cosas que suceden en la vida. Así que recibimos el año dando gracias a Dios y diciéndole que cualquier cosa que nos tenga preparado para este año, lo recibimos con libertad y amor. Eso es un mantra. Cualquier cosa que me tengas preparado para este día, para este año, la recibo con libertad y amor. Esa es la forma de abrirse a las leyes universales que rigen el planeta y que a veces nosotros no las comprendemos porque no las aceptamos o no abrimos un espacio para descubrirlas en nosotros mismos. El comienzo de año y el comienzo de toda actividad siempre nos despierta muchas inquietudes y muchas veces muchas metas y muchos logros por realizar. Cada vez que comienza un año nos proponemos realizar y a veces terminar cosas que no pudimos concluir el año anterior y a veces realizar cosas que nos propusimos el año anterior y no las hicimos. El comienzo de año y en los países donde el clima también es muy marcado, los comienzos de los cambios climáticos del invierno, del verano, de la primavera, hace que haya un cambio y una concepción de lo que significa el tiempo y a veces nos proponemos cosas. Pero aquí en Venezuela, como el año y el tiempo en el año es siempre igual, nosotros no tenemos marcados esos ciclos. Esos ciclos, así como son afuera, son dentro de nuestro cuerpo. El invierno hace cambiar en nosotros nuestro metabolismo. El verano hace cambiar en nosotros las glándulas endocrinas. Cuando tenemos mucho tiempo sin ver el sol, hay una transformación inclusive de nuestra percepción de la vida. Y muchas veces caemos en depresión por no ver la luz del sol. Eso lo vemos clarito, lo que hemos vivido en los países donde el invierno dura meses y donde dejamos de ver el sol. Esos cambios a veces nos hacen tomar conciencia del sentido de la vida y muchas veces del poco tiempo en que la vida nos da para alcanzar la realización espiritual. La vida pasa rápidamente y a veces no tenemos conciencia de lo que significa. Debemos entender que nosotros vinimos aquí a crecer y espiritualmente, que no es otra cosa sino a liberarnos y a comprender las cosas que hemos traído para abrirnos a la comprensión de un mundo más permanente y más profundo, que está más allá del cuerpo, que está más allá de la mente, que es nuestra parte espiritual, pero que muchas veces la negamos, muchas veces no la reconocemos. Debemos hacer de este año que comienza un propósito de vida. Un propósito de vida es establecernos metas y proyectos en el plano físico, en el plano mental y sobre todo en el plano espiritual. La mente en estos momentos está propicia para comenzar y terminar cosas que no hemos hecho. La mente
en el periodo del comienzo de año, aunque el tiempo en realidad no existe, para nuestro cuerpo físico es el momento propicio para proponernos, para trazarnos metas, para abrir proyectos que muchas veces lo hemos tenido guardados y no hemos tomado la decisión de realizarlo. Debemos entender que la mente es un poder, que el pensamiento con esa vibración maravillosa es capaz de acercarnos hacia lo más bello de nosotros, pero también es capaz de alejarnos de lo que necesitamos. Somos constructores de nuestro destino, pero también somos destructores de él. Somos nuestros mejores amigos, pero también somos nuestros peores enemigos. Podemos construirnos en la luz y en el crecimiento de mejorarnos cada día, pero podemos también dirigirnos hacia la oscuridad y olvidarnos de lo que somos, de lo que significa vivir, de lo que significa tener un cuerpo, de lo que significa nuestro mundo espiritual y por lo tanto lo que significa entrar en un camino de luz. Todos ustedes que vienen al yoga y que comienzan este año en el yoga, sépanlo y reflexionenlo. No es por casualidad. La casualidad no existe en el camino espiritual. Siempre hay una causa perfecta y divina que hace que el ser humano se acerque a estas ciencias y a esta filosofía, generalmente con un sentido inconsciente de alcanzar la iluminación y de ser cada vez más feliz. Estamos obligados a liberarnos cada día de aquellas cosas que nos hacen dependientes a creencias y a hábitos establecidos muchas veces por la familia y por la sociedad que no nos dejan liberarnos, que no nos dejan ser felices. Estamos obligados a descubrirlos en nosotros mismos y luego empezar a trabajarlos de manera consciente, disciplinada y con constancia. La disciplina en el yoga es parte del éxito en ella. Si nos proponemos una cosa, es importante desarrollar la constancia y el poder de la voluntad para que día a día vayamos construyendo eso que necesitamos y que hemos visto que necesitamos liberarnos para que ello se vaya disolviendo. Y el yoga es perfecto en ese elemento. El yoga es perfecto en ese camino. El yoga nos enseña las técnicas para que el cuerpo rejuvenezca y alcance flexibilidad y pueda obtener y liberarse de aquellas tensiones e inquietudes que no nos dejan inclusive cumplir las necesidades básicas de la vida, como es el sueño, como es el equilibrio de nuestro cuerpo, como es la liberación y la desintoxicación del cuerpo, como es el estado de quietud de la mente. El yoga enseña las herramientas a través de los Vedas y de la Advaita Vedanta de cómo el hombre debe dirigirse paso a paso e irse liberando de aquellas cosas que no lo dejan ser feliz. Nuestra meta es alcanzar la felicidad. Nuestra meta es ser nuevamente lo que somos, seres de luz, seres de felicidad, seres en conciencia del estado de Satchitananda, de conciencia de verdad y de bienaventuranza. Esa es nuestra verdadera esencia. Comprensión y conciencia de que somos seres eternamente dichosos y felices. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado porque nuestra mente no ha sido educada para ser dirigida hacia ese propósito. La mente es un cúmulo de pensamientos que nos controla a nosotros, que nos llevan de pensamiento en pensamiento, a veces en el campo de la fantasía y de la imaginación. Debemos hacer de nuestra mente una energía dirigida hacia aquello que queremos. Debemos anotar nuestros propósitos, debemos insistir en ello, debemos trazarnos un plan de disciplina para cumplirlo cada día, para que la mente vaya convirtiéndose en un aliado, en un amigo, no en alguien que nos controla a través de la angustia y de los miedos, sino en alguien que nos ayuda y nos dirige hacia aquello que nosotros queremos encontrar. Pero la mente trabaja en 4 aspectos que a veces nos distraen. El primero de ellas es el ego.
El ego es la parte de nosotros que a veces nos hace creer que las cosas son reales y que es la identificación verdadera con aquello que debemos buscar. El ego no es otra cosa sino la parte de la mente que hace creerse protagonista en todo y que se diluye en entretenerse en las cosas que son pasajeras y mundanas. El ego nos presenta pensamientos de creer que nosotros somos una diversidad de cuerpos y de mentes desligadas de un principio común que es la unidad universal, que es Dios. El ego es el que nos dice, tú tienes la razón y los demás no los tienen. El ego es el que te dice, tú eres mejor y nunca te equivocas. El ego es aquella parte de nosotros que nos identifica con esa identificación falsa de lo que somos. Creer que siempre tenemos la razón, creer que siempre lo sabemos todo y creer que tenemos nosotros la única verdad. Así trabaja el ego. Y nosotros día tras día nos hacemos cómplices de ese ego y vivimos en un mundo de falsa identificación. Y por eso sufrimos. Porque el mundo es un eterno y permanente cambio. La vida en este plano, todo está cambiando. Lo que no cambia es nuestra verdadera naturaleza. Mientras nosotros seguimos desenchufados de esa naturaleza esencial de lo que somos, los cambios de la mente nos llevan y nos hacen sufrir. Entonces debemos hacer de nuestra mente nuestro mejor aliado. Y uno de los procesos principales para alcanzarlo es la meditación. El yoga tiene 8 pasos. Uno de esos 8 pasos es la meditación. Muchos de ustedes ya lo practican. Muchos de ustedes ya lo hacen. La meditación no tiene otro objetivo sino aprender a observar nuestros pensamientos, a observar y conocernos cómo funciona la mente. Y simplemente en ese estado de observación entender que no somos el cuerpo, que no somos la mente, que existe en nosotros un poder creativo mucho más allá y que podemos acceder hacia ese poder infinito a través del control de la mente y a través del despertar de la conciencia. El yoga y las filosofías orientales y todas las religiones del universo nos llevan a eso. Los principales profetas nos han enseñado y nos han repetido por milenios eso, pero nosotros olvidamos fácilmente. Olvidamos porque la mente se entretiene en lo que no es, en lo que aparentemente ve. Hoy hicimos un ejercicio fabuloso. ¿Se acuerdan? Tapamos los oídos, tapamos los ojos, tapamos la nariz y cerramos la boca. En ese momento cortamos la identificación con los 5 sentidos que muchas veces nos controlan. Esa es una práctica que se llama Sammukhi Mudra, donde vamos más allá de lo aparente, donde vamos más allá de lo que vemos, donde nos cerramos los ojos y tratamos de escucharnos a nosotros mismos. Eso en sí es una meditación, y la meditación en sí lo que nos lleva es a conectarnos con esa fuente y esa energía. Debemos hacernos y debemos buscar un espacio en nuestras vidas para hacer esa práctica con regularidad. Si la hacen, les aseguro que van a descubrir un maravilloso mundo de ustedes, dentro de ustedes. Ese mundo está ligado a la comprensión y a la realización de aprender lo que en realidad somos. Y eso nos va a enseñar a perdonar. Eso nos va a enseñar a ser mejores personas. Eso nos va a enseñar a darle prioridad a las cosas más importantes para nuestra vida. Y nos va a ir automáticamente desligando de aquellas cosas que nos alejan de esa realidad. Es automático. Cuando despertamos la conciencia en nosotros mismos, las cosas que no nos ayudan a entender y a comprender esa verdad se van alejando. Es como las relaciones. Cuando despertamos en conciencia este conocimiento, hay relaciones que se van alejando de nosotros. Hay inclusive personas que ya hacia nosotros no tienen ningún valor para crecer espiritualmente.
Inclusive eso sucede mucho en las relaciones de pareja. Uno de los dos va creciendo en conciencia y el otro se va quedando. Resulta que esa pareja inconscientemente se aleja. Ya él no puede conversar con ella porque ella no tiene el mismo nivel de conciencia. Y viceversa, hacia el otro lado, se rompe la comunicación. Pero se rompe la comunicación no por voluntad, sino que no hay despertar de conciencia en ellos al igual. Uno crece y el otro se estanca. Y eso sucede actualmente en el mundo. Personas despiertan conciencia y se dan cuenta de la belleza y la grandeza del mundo espiritual. Se dan cuenta de que existe Dios. Se dan cuenta de que existe un mundo más permanente y profundo dentro de ellos que no conoce sufrimiento. Y esas personas van priorizando su vida y dirigiendo sus pensamientos hacia eso. Y empiezan a estudiar, y empiezan a leer, y empiezan a venir a los grupos, y empiezan a practicar. Y su vida automáticamente empieza a abrirse a ese mundo. Pero ese paso, ese primer paso lo tenemos que dar nosotros. ¿Cómo lo damos? Decidiendo qué es lo que queremos. Hoy y este año quiero tal y tal cosa. Ahí yo doy el paso. Y quiero para eso intensificar mi práctica de yoga. Si antes venía nada más una vez al mes, ahora quiero venir 4 veces al mes. Y lo anoto y lo trabajo. Si lo que quiero es mejorar mi cuerpo, quiero desintoxicar mi sangre, decido, este año empiezo a dejar ciertos alimentos y empiezo a agregar otros alimentos. Y así nosotros vamos construyéndonos dentro de esa decisión y el poder de la mente se va enchufando hacia esa decisión a construirnos y a despertarnos en cosas que nosotros a veces no vemos. Somos dueños de nuestro destino. Todo lo que nos sucede lo hemos atraído, consciente e inconscientemente. Yo sé que eso suena duro, pero lo que sucede alrededor de nosotros lo hemos atraído, inclusive las enfermedades. Muchas enfermedades son de emociones que están escondidas dentro de nosotros, que no hemos despertado, que no hemos concientizado y que están ahí prevaleciendo y son las que llevan nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras angustias. Pero somos nosotros las que hemos traído. Es importante conocernos a nosotros mismos y empezar a liberarnos de esas emociones negativas. Yoga Sadhana tiene una amplia variedad de talleres y de actividades este año para eso. Nuestro objetivo no es otro, sino de brindarle y enseñarle a las personas que se nos acercan las técnicas físicas, mentales y espirituales dadas por el yoga y por los maestros espirituales que nos anteceden para que libremente se entreguen a las personas que sinceramente lo quieran. Eso es ya algo establecido. Antes esas prácticas se daban muy secretamente, muy sigilosamente. La orden de los maestros es que esas prácticas se den abiertamente. La humanidad está cambiando. La conciencia del ser humano está despertando. Todos esos cambios que ustedes ven a nivel del planeta, a nivel mundial, no son otra cosa sino el despertar de la conciencia. La violencia no es otra cosa sino el fluir de un estado de conciencia que empieza a ser rechazado. Y nosotros en nosotros mismos debemos cultivar pensamientos positivos. Si no lo hacemos, entramos en el plano de la violencia y entramos en el plano de la angustia y de la enfermedad. Entonces, es buen propósito en este momento decidir lo que queremos para nuestras vidas. Decidir lo que queremos lograr este año. Intensificar nuestro sadhana. El sadhana no es sino el espacio sagrado que cada día hacemos en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro silencio y dedicamos espacio para meditar y para practicar yoga. Eso es importante hacerlo con disciplina, con determinación,
Si no hay disciplina, no hay logro, no hay yoga. Si no hay determinación, no se fortalece la voluntad. Debemos insistir en eso. Sé que esto lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo. Cada quien es maestro de sí mismo. Cada quien debe encontrar su propio maestro. Los maestros físicos solo estamos aquí para hacer un puente, pero no importa tanto el maestro físico. Importa más que ustedes encuentren su maestro espiritual. Cuando encuentran su maestro espiritual, el maestro físico no cuenta. El maestro físico se desaparece. Pero necesitamos a veces que nos empujen. Necesitamos a veces que nos recuerden las cosas. Necesitamos a veces que nos enseñen estas técnicas. Y ahí es donde el maestro físico hace su trabajo, pero entendiendo que cada uno de ustedes deben ir por propia decisión a encontrar su maestro interno. Esa es la ley del universo. Ese es el trabajo espiritual del universo. Que las personas despierten y cada uno de ustedes se convertirá en maestro. Cada uno de ustedes se convertirá en luz para esparcir esa gracia infinita que descubren en sí mismos. Eso los hará muy felices y muy dichosos. Esa es la ley del parámpara, la ley del establecimiento de la enseñanza transmitida a través de miles de años de maestro a discípulo, de discípulo a maestro y así por la eternidad. Así que los invito a meditar este año, ¿verdad? A aprovechar estos días. Reflexionen lo que ha sido su año anterior. Reflexionen lo que son en el presente. Y reflexionen lo que quieren liberarse y lo que quieren dejar. Anótenlo, escríbenlo. Sé que muchos de ustedes llevan un diario. Ese diario es importante porque nos permite muchas veces recordar cosas que olvidamos. Porque la mente brinca de un lado a otro y olvida. Debemos recordar las cosas que son importantes para nosotros. Y por eso estaremos aquí este año recordándoselos cada sábado, cada semana, en cada lugar donde estamos.